Dios te bendiga. Vamos a comenzar el curso de hoy sobre el tema el enojo para el grupo de capellanía. La Biblia nos habla acerca del enojo. Aquí le estoy presentando, para comenzar el curso, ciertos pasajes bíblicos en los cuales tenemos evidencia de que la Biblia habla acerca de este tema. Proverbios 14:16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. El que es irraciable hace locuras, y el hombre malicioso será aborrecido. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Proverbio 14, versos 16 y 17, y luego leímos el verso 29. También vamos a encontrar, por ejemplo, Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo suscita contienda, y el furioso comete muchas transgresiones. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz para con todos los hombres. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. El verso 18 del mismo capítulo dice: el hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. Así que te invito a que sigas leyendo los demás versos que están ahí citados para que conozcas más sobre el enojo. ¿Qué es el enojo o la rabia? ¿Qué cosa es el enojo o la rabia? Es la agresión en una forma de comportarse. La agresión es una forma de comportarse. Uno se comporta así cuando está enojado. Conviene entender la diferencia entre rabia y agresión. El enojarse está bien, pero la agresión y la violencia no lo son. Las causas de la rabia. Hay muchas razones por las cuales usted llega a enojarse. La rabia está relacionada a su modo de pensar y sentir. La forma en que usted se comporte cuando está enojado se basa en lo que usted ha aprendido en la vida. Algunas de estas costumbres le pueden meter en muchos problemas. Conviene hacer o saber que usted puede desaprender las costumbres que le causan dificultades. Entonces podrá usted aprender nuevas formas de comportarse al enojarse que no le compliquen la vida. En otras palabras, hay que desaprender lo incorrecto para poder aprender lo correcto. Como capellán consejero, primeramente usted tiene que trabajar con su interior, como bien le he enseñado en otros cursos. Enojarse es de humano. Todos nos enojamos en cierta manera y en cierto momento, ¿cierto? Pero ¿cómo reaccionamos ante ese enojo o ese coraje? No podemos llegar a un acto de violencia o ser agresivos. Tenemos que aprender a tener ese dominio propio, y bajo un sentimiento de molestia, de coraje o de enojo, vamos a tratar de controlarnos y no herir o agredir verbal o físicamente a nadie, dando el ejemplo para poder entonces ayudar a otros que se encuentren bajo este problema, porque dentro de la congregación y fuera de la congregación usted se va a poder encontrar con muchas personas que le dicen: tengo problemas con el enojo, no sé cómo controlarme, sin querer bajo un enojo herí, sin querer bajo un enojo agredí, ofendí. Pues entonces vamos a aprender a lidiar con el enojo, con estos sentimientos, primeramente nosotros, para poder ayudar a otros. Vamos a ver algunos síntomas corporales causados por la rabia o el enojo. Cuando estamos, ¿verdad?, bajo el efecto de la rabia o del enojo, todo nuestro cuerpo, nuestro sistema se afecta. Con la rabia se nos sube el nivel de adrenalina y otros agentes químicos en la sangre, lo cual te va a hacer sentir que tu corazón, ¿qué pasa? Se empieza a mover, ¿verdad?, a latir rápidamente. Te va a poder subir la presión. Hay personas que dicen: ay, me duele la cabeza, se me subió la presión, tengo dolor, a raíz de que
todo tu sistema se activa bajo ese sentimiento de enojo. Crea tensión en los músculos, vuelve seca la boca, revuelca el estómago y causa sudores, entre otros síntomas corporales. Maneras de poder dominar el enojo. Primero, usted necesita saber reconocer cuándo se enoja. Piense en lo que pasa cuando su cuerpo se enoja. Primeramente, usted se tiene que conocer qué efecto produce en su cuerpo cada vez que usted siente un coraje. Usted tiene que reconocer cómo usted reacciona. Y ante ese evento usted tiene que aprender a tener, vuelvo y repito, ese dominio propio, un plan, ¿verdad?, de contingencia, por así decirlo, de que si usted está pasando por un momento de enojo, de coraje, de molestia, ¿qué hacer? Si alguien viene y se acerca durante ese periodo, ¿qué usted tiene que hacer para no herir o agredir u ofender a esa otra persona? Es bueno la comunicación, el diálogo. Déjame tranquilo un momento, déjame bajar este momento de más rato, de este coraje, déjame respirar, permíteme y luego hablamos, ¿verdad? Para entonces evitar poder tener que ofender a esa persona. También vamos a ver, dice aquí, cuando se sienta enojado, usted necesita controlar cómo va a reaccionar a comportarse. ¿Cuál fue el colmo? ¿Qué fue el motivo, el detonante? ¿Qué le causó ese coraje? Para entonces usted reflexionar, pues fue este comentario, fue esta actitud, fue lo que vi o lo que no hizo, pues fue lo que me provocó el coraje. Ya que reconozca el origen de su rabia o coraje, usted necesita controlar cómo va a reaccionar a ese comportamiento. Mientras más claramente usted logra comunicar sus pensamientos y sentimientos a usted mismo y a otro, más fácil va a ser ese proceso. En otras palabras, usted tiene que reconocer qué le causa coraje para poder entonces expresar a otra persona, ¿verdad? Pues mira, no hagas esto o no me digas esto porque me provoca un malestar y yo no quiero ofenderte. Así de que usted tiene que saber qué le causó el coraje, qué es lo que le puede causar un coraje y ser, ¿verdad?, abierto, sobre todo, ¿verdad?, si es en familia, con sus familiares, con sus amistades, para evitar malos ratos. Una vez usted domine este proceso, usted va a poder ayudar a otros durante este proceso. Una de las siguientes técnicas le podrían ayudar para controlar su comportamiento cuando usted está enojado. Primero, resolver su problema. Identifique el problema que lo hizo enojar y resuélvalo. Hablar solo, ¿verdad? El otro punto es hablar solo. Al hablar consigo mismo se le puede bajar la rabia. Así empezará a sentirse más calmado, permitiendo que usted mantenga su comportamiento bajo control. Y finalmente, mantenerse calmado cuando los otros están enojados. Si usted está calmado, le es posible escuchar lo que los demás dicen y poder entender sus sentimientos. Esto lo llevará a evitar discusiones y le ayudará a no sentirse enojado. Perdón. En caso de conflicto familiar, digamos entre pareja, en un matrimonio, si están enojados, están en una discusión, uno de los dos tiene que ceder. Entonces, ambos están enojados, pero si uno de ellos se trata de calmar, de reflexionar, de bajar sus niveles y escuchar al otro por qué está, ¿verdad?, enojado, entonces pueden comenzar a lidiar. Pero si los dos permanecen discutiendo, enojados, rabiado, vamos a ver que entonces este sentimiento de enojo y va a llegar a unos niveles de agresividad y de ofensas, y eso es lo que queremos evitar. Ok, veamos entonces 7 pasos para manejar el enojo. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la furia, agresión, violencia, cólera, conductas maníaco-depresivas, retiro, ¿verdad? y úlcera? Son expresiones de un enojo probablemente manejado. Pobremente manejado, perdón. En Efesios 4:26, el apóstol Pablo nos dice, no pequéis en tu enojo. Los nombrados
son ejemplos de enojo expresado de una manera que no glorifica a Dios. En otras palabras, de una manera pecaminosa. Esas expresiones de cólera también destruyen las relaciones con otras personas, pero la cólera en sí mismo no es un pecado. La Biblia está llena de ejemplos acerca de momentos en los cuales Dios, el Padre y Jesús estuvieron enfadados. Considere este versículo. No te aproveches de una viuda o de un huérfano. Si lo haces y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su súplica. Mi enojo será excitado. Éxodo 22, versos 22 al 24. En Marcos 11, versos 15 al 17 podemos leer acerca de Jesús justamente echando a los mercaderes del templo. Nuestro Padre Celestial y Señor saben cómo utilizar el enojo apropiadamente para corregir lo equivocado. Vemos en estos dos pasajes, tanto en Éxodo 22 como Marcos 11, 15 al 17, en los cuales nos expresa cómo Dios y Jesús experimentan enojo y cómo ellos, ¿verdad?, ante este sentimiento de molestia, cómo reacciona. Vemos a Dios que expresa claramente que Él se enoja cuando nos aprovechamos, ¿verdad? O alguien se aprovecha del huérfano y del viudo, o sea, de la persona indefensa cuando experimentan algún tipo de abuso, cómo Dios se molesta, se aira con aquella persona que se aprovecha, ¿verdad? Con el abusador. Pero también vemos a un Jesús cómo reaccionó ante la injusticia de los mercaderes en el templo. ¿Y cuál fue su manera de expresar su enojo? Virar las mesas y hablar fuerte y corregir que las cosas que estaban haciendo inadecuadamente. Así que me agrada pensar en el enojo como una fuente de energía, un don de Dios para darnos la fortaleza para manejar activamente situaciones en las cuales estamos heridos, frustrados o temerosos. El enojo es una emoción secundaria en respuesta a una primaria emoción de dolor, frustración o temor. Cuando estamos dolidos, queremos herir en respuesta. Cuando estamos frustrados, deseamos corregir lo que creemos incorrecto. Cuando estamos temerosos, buscamos protegernos del peligro. El enojo viene rápidamente a jugar. Podemos experimentar un flujo de adrenalina, el cual es incómodo, y podemos obtener un rápido alivio fustigando lo que sea o a cualquiera que esté cerca. Pero actuar rápidamente no es siempre sabio. El Señor, ¿verdad?, no nos ha dado un promedio imposible de lidiar con el enojo. He aquí 7 pasos para ayudarnos a ¿qué? A lidiar constructivamente con el enojo. Primero, deténgase. El enfado es como un semáforo y con la luz roja. A menos que se trate de una emergencia, deténgase, cálmese y siga los siguientes 3 pasos. Ok, estamos hablando, ¿verdad?, de que hay que seguir estos siguientes pasos. Dentro del proceso del enojo, deténgase, reflexione, ¿verdad?, como el semáforo, ya lo explicamos. Ahora, ore, pídale a Dios que le ayude a hacer lo que Jesús haría. Ore por la persona hacia la cual usted se sienta enojado. No es fácil, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Número 3, piense, ¿cuál sería la mejor salida para todos los involucrados? ¿Cómo afectaría su respuesta, sus relaciones con la parte ofendida? Número 4, observe el trasfondo. ¿Qué otras emociones hay bajo la superficie? ¿Dolor, frustración, temor? Conociendo de dónde proviene su enojo, le ayudará a saber cómo utilizarlo. Número 5. Actúe sabiamente. Elija la acción menos dañina para mejorar la situación. Número 6. Perdone, porque así lo ordena el Señor y porque es bueno para usted, no solamente para la otra persona. Añadir amargura solamente le devora a usted. Y finalmente, número 7, planifique por adelantado.
Aprenda de sus experiencias de manejo, del enfado o del enojo. Esté preparado para la próxima vez que usted se sienta enfadado. Utiliza estos 7 pasos para poder, ¿verdad?, controlar y manejar el enojo. Enojarse, cualquiera se puede enojar, pero es de sabio saber manejar esta sensación o sentimiento para no producir heridas u ofensas en otro, sabiendo que si también tú retienes el enojo y no quieres aprender a perdonar, el que sale herido y perjudicado mayormente es uno mismo, porque está creando raíces de amargura, las cuales van a impedir entonces que usted progrese espiritualmente, y usted va a ser esclavo de esos sentimientos. Primeramente, aprendamos nosotros a lidiar y manejar el enojo para poder ayudar a otros en el manejo del enojo. Vamos a ver a través del personaje de Jonás cuán dañino es el enojo y cómo deberíamos manejarlo. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás capítulo 4. El enojo de Jonás. Ahí tenemos el pasaje, ¿verdad? En cuando Jonás se enoja con Dios porque lo hizo como quiera ir a Nínive, y allí Dios escuchó, ¿verdad?, escucha y ve la reacción de arrepentimiento de Nínive y decide no castigarlo. Esto produce un enojo de Jonás con Dios. ¿Cuántas veces nosotros también experimentamos enojo? Nos molestamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos que haga y nos enojamos. El poder dañino y origen del enojo. El enojo busca hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para con los que le buscan, pero también puede dañar nuestras relaciones con nuestros hermanos de la iglesia, el matrimonio, las amistades, etc. Dios desea que seamos personas perdonadoras y Cristo es nuestro mejor ejemplo. El origen del enojo es el orgullo, el odio o rencor y la impiedad. La mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado, por falta de amor a Dios y compasión por nuestro prójimo. Mateo 26, verso 7 en adelante dice: y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Lucas 13 dice: por celos y envidias. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Tenemos otros pasajes, Lucas 15, ¿verdad? También que te habla acerca del enojo, pero también vamos a ver Segunda de Reyes 5, que te habla del enojo por causa del orgullo. Vamos a ver el enojo por egoísmo o vanagloria, en Mateo capítulo 20. Así que en esos pasajes tiene varias razones por las cuales puede ser producido el enojo y cómo la Biblia nos los presenta. Vamos entonces a ver el enojo en el matrimonio y en el hogar. Eso no pasa, ¿verdad que no? En nuestros hogares no pasa. Así de que, ¿cómo es manejado el enojo dentro de nuestros hogares? ¿Cómo nosotros los aprendemos a manejar para poder ayudar a otros a manejarlo? El enojo en el matrimonio. Podríamos decir que es casi inevitable. 2 personas de distintos caracteres viviendo bajo un mismo techo pueden tener, por no decir tienen o tendrán diferencias. Esto es completamente normal.
Con la armonía del Espíritu Santo en un hogar fundado sobre la roca, sobre Cristo y la palabra, podemos evitar enojos dañinos en las relaciones matrimoniales. Perdón, punto número 2. El enojo descontrolado es pecado. El que las diferencias crezcan a tal grado o magnitud que el enojo nos haga decir o actuar de manera irrazonable, tirando cosas el uno al otro y al decir malas palabras el uno al otro, y no cristianamente, puede destruir el matrimonio y la relación con Dios. En un hogar donde no hay completa sumisión a Dios y a su palabra, donde el marido no es un hombre de Dios y donde la esposa no reconoce su lugar de ayuda idónea, se puede convertir en un campo de batalla donde pronto Satanás tomará lugar. Nosotros tenemos que, como capellanes, como consejeros, como líderes, tener mucho cuidado con el manejo del coraje, del enojo, de la ira dentro de nuestros hogares. Recordando que nosotros tenemos que dar testimonio y ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que aprender a manejar nuestras diferencias para poder ayudar a otros. Así de que la mujer tiene que reconocer cuál es su lugar de ayuda idónea, el hombre tiene que reconocer cuál es su lugar como cabeza del hogar y ambos saber que somos un complemento el uno del otro y que tenemos que ayudarnos el uno al otro para poder agradar al Señor. Punto número 3. El no dar lugar al diablo. El diablo se encargará de crear cualquier situación pequeña en alguna, ¿verdad? O en algún momento. ¿Para qué? Para utilizarlo para provocar una discusión entre las parejas, entre el matrimonio, entre los padres e hijos. Los celos, la intolerancia y la falta de comprensión de cualquiera de los dos lados va a producir y abrir una puerta para que el enemigo se introduzca, ¿verdad? Y a través de esa malinterpretación, ese mal entendido, ¿verdad? Esa indiferencia, estos sentimientos de coraje, de ira, pueda producir entonces unas ofensas o unas heridas mayores. Hay que tener cuidado, no dar lugar al diablo. No es malo enojarse, pero sí las consecuencias de ese enojo, la reacción es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Punto número 4. El amor en la pareja. El amor a Dios crece, ¿verdad? O hace crecer y enriquecer el matrimonio. Si amamos a Dios, vamos a aprender a amarnos el uno al otro. El matrimonio debe de ser como un niño y aprender a perdonarse prontamente cualquier falta u ofensa antes que se haga más grande y que el diablo tome lugar. Los enojos y discusiones se deben evitar lo más pronto posible. La Biblia nos dice, ni deis lugar al diablo. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer resiñosa o iracunda. El capítulo 15 de Proverbios, verso 18 dice, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Así de que la Biblia nos habla mucho acerca de cómo manejar y tener cuidado con la ira y con el airarse o con el coraje. Aprendamos a someternos al Espíritu Santo y a doblegar este carácter fuerte que muchos tienen. Punto número 5. La relación con los hijos. La relación con los hijos debe ser una de amor y comprensión, evitando la ira excesiva, el enojo y la contienda. La Biblia dice que los padres deben educar a los hijos ¿en qué? En el temor del Señor y no provocarlos a ira. Efesios 6:4. Hay padres que constantemente se dirigen a sus hijos de una manera que lo que hacen es airarlo, molestarlo. Si sabes que a tu hijo le molesta algo, ¿por qué lo dices o lo haces para que él se aire y luego venir a regañarlo? Procuremos tratar a nuestros hijos con respeto, con amor, para que entonces, ¿verdad?, seamos una familia feliz. Número 6. Determine y demuestra nuestra relación con Dios. Nuestra relación en el hogar con nuestra pareja determinará y mostrará cómo nosotros nos estamos relacionados con Dios y con los hermanos de la iglesia. Tenemos que ser, ¿verdad?, responsable. Tenemos que ser íntegros, de una sola pieza.
Tenemos que demostrar que realmente amamos a Dios. Bueno, si amamos a Dios y tenemos una relación con Dios, va a ser reflejado en nuestra relación con nuestros prójimos y sobre todo en nuestro hogar. De igual manera, nuestra relación con Dios va a determinar nuestra relación, como bien te mencioné, con todo lo que esté a tu alrededor. Así que recordemos que Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, longanimidad, paciencia, dominio propio, etc. Gálatas 5:22. El enojo entre los hermanos y prójimos. Causa de división. El enojo contra los hermanos o contra el pastor es en muchas ocasiones causa de división en la iglesia. Gente que aunque tenga mucho tiempo en la iglesia se enojan y causan divisiones. Son gente que no se deben usar por Dios, ¿verdad? O que no se dejan, mejor dicho, usar por Dios, sino por el diablo. Muchos se enojan porque las cosas no son como ellos piensan que deben ser. Hay quienes a todo lo que se hace le encuentran falta. No importa lo que se haga, eso no está bien hecho y siempre tienen una queja, siempre tienen una crítica y se enojan y entonces empiezan a decir no se hace ni dejan hacer. Con su conducta insoportable crean mal ambiente para los líderes y los demás hermanos. Siembran cizaña y vientos contrarios en vez de edificar y destruyen. ¿Qué sucede? Con estos hermanos hay que aprender a lidiar. Como capellanes, como siempre he dicho, tenemos que tener ojo, ¿verdad? Visualizar todo, estar pendiente a nuestro alrededor, porque estas personas lo que causan son divisiones, son cizañeros, como dicen en el campo, y tenemos que lidiar con estas personas, corregirlos en amor para que caigan en sí y vengan a ser edificadores y no divisores. Punto número 2, en el enojo entre los hermanos y prójimos, causan de fracaso. Esto es una causa de fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que debemos de mantener nuestras cuentas claras con todo, especialmente con nuestros hermanos. Dios no puede perdonar a nadie que no haya perdonado a su hermano y aún también a su enemigo. Mateos capítulo 5, verso 21 al 24, ahí tenemos claramente de que la palabra nos dice de que si tú tienes, ¿verdad?, una ofrenda para Dios, y te está diciendo que tú la quieres llevar al altar, ¿qué tienes que hacer? Primero reconciliarte con tu hermano para que entonces tu ofrenda sea aceptada. El no tener las cuentas claras con nuestro semejante nos puede impedir el que Dios acepte nuestras ofrendas, adoración, oración, alabanza, los cánticos, etcétera. De nada sirve gastarnos para el Señor si tenemos, ¿verdad?, enojo o ira con algún hermano. El enojo nos puede cegar de tal manera que no veamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Naamán se enojó en tal manera que no podía ver lo que Dios quería hacer en su vida, según 2 de Reyes 5:11. El hermano mayor del hijo pródigo se enojó y no pudo ver la bendición de tener a su hermano perdido de vuelta en su casa. Él pensaba que se merecía más que él. Se creía superior, mejor que su hermano. Su celo lo llevó al enojo y a la falta de comprensión. Lucas 15:28. Dios busca hombres que no sean iracundos, que no sean enojados. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Aunque cuando Dios diseñó los requisitos para que aquellos que serían líderes espirituales de la iglesia, Él señaló que quería hombres no iracundos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendiecero, no codicioso de ganancias deshonestas. Tito 1:7. Como siervo de Dios, estamos llamados a mantenernos lejos del que se enoja fácil y del iracundo. Proverbio 22:24. Pero no debemos guardar rencor, ni sentir ira ni enojo, aún contra los que nos hacen mal. Meditemos la palabra de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:44 al 45. Punto número 3. Dios perdona si perdonamos. Dios perdonará nuestras ofensas de acuerdo como nosotros perdonemos a los que nos deben. Cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les enseñó diciendo: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos
debe. La falta de perdón afecta nuestra comunión con Dios y dificulta que nuestras oraciones sean contestadas. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 16. Punto número 4. ¿Puedo yo como cristiano enojarme? El cristiano está llamado a evitar toda clase de enojo, Efesios 4:31. Pero si nos enojamos, debemos evitar el pecar con nuestra actuación y debemos no dar lugar al diablo sobre todas las cosas. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Efesios 4:26 al 27. Airaos, pero no pequéis. Significa estar en todo tiempo consciente de nosotros mismos y de nuestro llamado a una vida santa y espiritual, no haciendo nada indebido, lo cual pueda poner nuestra relación espiritual en peligro. Sobre toda cosa, guarda tu salvación, protege tu salvación, que por un coraje, por un malentendido, tú no la vayas a perder. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia nos habla acerca de ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Debemos perdonar nuestras ofensas los unos a los otros. El enojo es contrario a la paz, y a paz nos llamó el Señor con todos los hombres. ¿Qué dice Romanos 12:18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué seguimos hablando? Volvemos y recalcamos, no dar lugar al diablo. El no dar lugar al diablo significa el no permitir que nuestro enojo sea tan grande que demos lugar al diablo en nuestra vida y que nos use para hacer daños a otras personas. Buscad la paz con todo. El enojo descontrolado es un comportamiento contrario a la palabra de Dios y su requisito de que vivamos en paz, armonía, el amor, el sometimiento y dominio propio. Veamos qué dice Proverbios 11:23 acerca del enojo. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos, el enojo. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ahí tienes Proverbios 22 y Eclesiastés 7, que también te invito a que los leas. Para ir finalizando, el enojo de Dios es justo. El único que tiene justa razón para enojarse es Dios, porque su enojo es un enojo justo. Nuestro enojo, si es justo, entonces es un enojo que edifica y produce buenos resultados. Pero el enojo del hombre es mayormente dañino. Dios vive enojado con el pecador, porque no le busca, y con el desobediente. Dios estuvo enojado con el pueblo de Israel a causa de su deslealtad y desobediencia. Pero aún así, Dios es lento para el enojo y grande en misericordia. Salmo 78:58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. También puedes leer Isaías 57, Salmo 103, que habla sobre la ira de Dios. La ira de Dios. Llegará un día cuando se enojará Dios y su ira sin misericordia. Llegará ese día que se va a derramar la ira de Dios sin misericordia. Ese día es conocido en la Biblia como el día del Señor o el día de la gran ira de Dios. Dios ejecutará su ira sobre todos aquellos pueblos y naciones que lo rechazaron. Ahí lo tenemos en Salmo 110, Romanos 2, Apocalipsis 6. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Aunque haya momentos cuando pensemos que tenemos razón para estar enojados y quizás hasta sintamos algún tipo de ira santa, como dicen muchos, por el celo de Dios que hay en nosotros, lo cierto es que la Biblia nos ordena a que quitemos el enojo de nuestra vida, Efesios 4. En la historia de Jonás se nos dice que él se enojó con Dios porque Nínive fue perdonado. Pero Dios le demostró que no debía estar enojado y que debía tener misericordia por las almas perdidas de aquella ciudad, entre las cuales se encontraban lo que consideramos una multitud de niños que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Nuestro sentir debe ser el mismo. El enojo demuestra que hay falta de misericordia y comprensión hacia nuestro prójimo, nuestro semejante, y aún indica la existencia de orgullo, soberbia y falta de agradecimiento a Dios a aquel, ¿verdad?, que se enoja. El enojo es falta de comprensión y piedad
y adicionalmente a esto muestra falta de madurez, tanto emocional como espiritual en la persona. Debemos crecer en el Señor y tomar ejemplo de nuestro Padre Celestial. Tal como es Dios, así también debemos ser nosotros, lentos para la ira y grande en misericordia. Romanos 12:18 dice: si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así de que esta ha sido la clase hablando sobre el manejo del enojo. Como capellanes y consejeros y líderes tenemos que aprender a manejar el enojo para poder ayudar a otros a manejar con este sentimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como tarea, ¿verdad? No asignación para los cursos de capellanía, pero sí te invito a que repases todos los materiales dados a través de este curso de capellanía y que lo pongan en práctica.